En mayo de 2021, una hermana me informó que la hermana Lu le dijo que al menos 3 líderes de la iglesia eran falsos líderes que no hacían un trabajo práctico. Y que los hermanos y hermanas no sabían discernir a estos falsos líderes. Luego de escucharla, pensé para mí que la hermana Lu era demasiado arrogante. Si estos 3 líderes de iglesia eran realmente tanto problema, ¿no los habrían relevado ya? A sus espaldas, la hermana Lu afirmaba que eran falsos líderes. ¿Con ello no estaba juzgando a los líderes? Empecé a tener una opinión determinada de la hermana Lu. Pensaba que a lo mejor no tenía una buena humanidad. Posteriormente fui a enterarme de la conducta y la humanidad habituales de la hermana Lu. Y de si le gustaba señalar los problemas de los líderes y obreros a sus espaldas. Cuando me puse a investigarlo, me enteré de que entre los hermanos y hermanas, la hermana Lu había dicho que un líder concreto no hacía un trabajo práctico. Esto me hizo sospechar aún más, que la hermana Lu tenía malas intenciones y quería ser líder. Por lo que siempre criticaba a los líderes delante de los hermanos y hermanas. Y difundía prejuicios hacia los líderes para quebrantar el orden de la iglesia e impedir trabajar a los líderes y obreros. Si la hermana Lu realmente quería proteger el trabajo de la iglesia, al ver que en ella había falsos líderes, debería haber informado a sus superiores. Tras lo cual, estos investigarían y pedirían opinión a otros creyentes. Y si descubrían que de verdad había un falso líder, podrían ocuparse de ello de forma adecuada. Sin embargo, la hermana Lu no informó de la situación a sus líderes superiores. En cambio, siempre hablaba de los problemas de estos líderes entre los hermanos y hermanas. Estaba juzgando a los líderes. Por ello, fui a hablar con la hermana Lu. Le dije, si has descubierto que hay líderes y obreros con problemas, deberías informar a los de arriba. No hablar a la ligera delante de los hermanos y hermanas. Lo que haces les creará prejuicios contra los líderes y se negarán a colaborar en su labor. Es destructivo para el trabajo de la iglesia. Y tú has hablado de los problemas de varios líderes a sus espaldas, lo que supone juzgarlos. Le dije que reflexionara sobre sus intenciones y objetivos al comentar estas cosas. Y por último le advertí. Si sigues juzgando a los líderes a sus espaldas de esta forma, perturbando e interrumpiendo el trabajo, podrías perder la oportunidad de cumplir con el deber. Después de abordar las cosas con la hermana Lu, sentí que había cumplido con mi responsabilidad de líder y que estaba protegiendo el trabajo de la iglesia. Inesperadamente un día, un líder superior me preguntó de repente, ¿por qué has destituido a la hermana Lu del deber? ¿Qué ha hecho mal? Esta repentina pregunta me confundió un poco. Pensé, yo no he destituido a la hermana Lu. Y si la han relevado, yo no lo sé. Mi líder me dijo que los problemas denunciados por la hermana Lu eran reales y que los líderes a los que había denunciado eran falsos líderes que había que relevar. Mi líder entonces trató conmigo por ser tan arbitraria en los asuntos con la hermana Lu. Según él, solo porque ella había denunciado a varios líderes, yo había resuelto que juzgaba arbitrariamente y tenía mala humanidad. Mis actos equivalían a la represión al pueblo escogido de Dios. Igual a lo que hace el Partido Comunista al generar un ambiente de terror blanco, en el que castiga a todo el que diga la verdad. El trato de mi líder me resultó difícil de aceptar. Por supuesto, yo no creía generar un ambiente de miedo, ni quería castigar a la hermana Lu. Además, eran los líderes de la iglesia de la hermana Lu los que la habían relevado. Yo no participé directamente. ¿Cómo iba a igualarme eso al partido? Luego no podía dejar de preguntarme, ¿por qué mi líder trató conmigo así? ¿Dónde estaba mi problema? Recordé lo que me había dicho mi líder, de que había calificado los actos de la hermana Lu como juicios a los líderes, tras lo cual fue reprimida y destituida. Si yo no lo hubiera hecho, ¿la habrían destituido? Lo medité al reflexionar. Pensé que pese a no haber sido yo quien la destituyera, ni haberla castigado ni reprimido deliberadamente, como era líder,
Luego de calificar su problema como juicios arbitrarios a los líderes, los hermanos y hermanas no podían tener una buena impresión de ella. Por lo que, cuando surgieron problemas en su deber, sus líderes debieron pensar que le gustaba juzgar a la gente que tenía una mala humanidad y que cumplía mal con el deber, así que la destituyeron. Mi definición de ella fue lo que desencadenó los acontecimientos que condujeron a su destitución. Sí, sí. ¿Pero en qué me basé para determinar que era culpable de juzgar a los líderes? ¿Lo que hacía era realmente juzgar? Al reflexionar sobre estas preguntas, descubrí que sostenía unas opiniones falaces. Creía que había que denunciar a los líderes según un procedimiento. O aconsejas directamente a la persona en cuestión o les planteas el problema a sus líderes superiores para que lo investiguen y se ocupen ellos. Si no, los estarías juzgando a sus espaldas. La hermana Lu afirmó que había problemas con 4 líderes, pero no se lo había dicho a ellos ni había informado de los problemas a sus superiores. En cambio, en varias ocasiones había hablado de estos líderes a los hermanos. Les decía que solo hablaban de doctrinas y que eran falsos líderes. Su conducta me pareció un juicio a los líderes, por lo que la condené en función de esta conducta, sin llegar a investigar si eran reales los problemas de estos líderes de los que hablaba la hermana Lu. Ya veo. Si era cierto lo que alegaba la hermana Lu, esos 4 eran unos falsos líderes. Entonces ella lo hacía para delatarlos. Defendía los principios de la verdad y era justa. Es decir, se responsabilizaba del trabajo de la casa de Dios y lo protegía. Sí. Alguien que se atreve a decir la verdad, sin miedo al estatus y al poder de los falsos líderes, es una buena persona en la casa de Dios, una persona que debemos cultivar. Correcto. Si los problemas que denuncie no coinciden con la realidad, o si acusa en falso a los líderes y obreros, está difamándolos e incriminándolos, juzgándolos arbitrariamente y perturbando el trabajo de la iglesia. Y alguien así es un malhechor de mala humanidad, de quien hay que ocuparse según los principios. Exacto. Bien, los hechos demostraban que los líderes denunciados por la hermana Lu eran en efecto falsos líderes que no hacían un trabajo práctico. Todo lo que denunciaba se ajustaba a los hechos. No estaba juzgando a los líderes en absoluto. Decía la verdad y estaba delatando a unos falsos líderes. Alguien así, con sentido de la justicia, merece apoyo. No una acusación y una condena a la ligera. Exacto. Exacto. Si acusamos a la gente así, nadie se atreverá a decir la verdad. Antes, cuando descubría graves problemas en los líderes, no me atrevía a hablar, por temor a que eso supusiera juzgarlos. Sin embargo, ahora entiendo que si descubrimos que algún líder u obrero va realmente contra los principios, hablarlo y discernirlo con los hermanos y hermanas no es juzgar a nadie, sino aprender a discernir. Eso es. Aquí la clave radica en si son ciertos los problemas de los que se esté hablando. Así es. Si lo que dice la gente es cierto, entonces no está juzgando a nadie. Si no es cierto, y se vale de la corrupción de alguien o monta un escándalo por problemas pequeños y luego difunde estas cosas a la ligera, eso sí es juzgar al prójimo. Sí. En aquel entonces no entendía qué implicaba delatar a los falsos líderes y juzgar al prójimo. Cuando me pasaron ciertas cosas no busqué los principios, ni temí a Dios de corazón, sino que condené arbitrariamente a una buena persona. Si mi líder no hubiera descubierto que se había destituido a la hermana Lu por error y no lo hubiera detenido a tiempo, yo habría hecho algo malvado. Sí. Recapacitando al respecto, tuve una honda sensación de culpa, pues comprendí que estaba equivocada. Así que me presenté ante Dios a orar, para expresar mi disposición a aceptar su poda y su trato, y pedirle que me guiara hasta conocer mi propia corrupción. Gracias. Gracias a Dios. En mi tiempo de devoción vi un pasaje de la palabra de Dios. El segundo párrafo de La forma religiosa de servicio debe prohibirse. Se lo leeré. Muy Muy bien. bien. Servir a Dios no es una tarea sencilla. Aquellos cuyo carácter corrupto permanece inalterado no pueden servir nunca a Dios. Si tu carácter no ha sido juzgado ni castigado por las palabras de Dios, entonces tu carácter aún representa a Satanás. Lo que prueba que sirves a Dios por tus buenas intenciones, que tu servicio está basado en tu naturaleza satánica.
Tú sirves a Dios con tu temperamento natural y de acuerdo con tus preferencias personales. Siempre piensas que las cosas que deseas hacer deleitarán a Dios y que las que no deseas hacer le repugnarán. Obras totalmente según tus propias preferencias. ¿Puede esto llamarse servir a Dios? En última instancia, tu carácter de vida no cambiará ni un ápice. Más bien, tu servicio te volverá incluso más obstinado, haciendo así que se arraigue profundamente tu carácter corrupto. Y de esta manera desarrollarás reglas en tu interior sobre el servicio a Dios derivadas principalmente de tu temperamento. Y experiencias de servicio derivadas de tu carácter. Estas son las experiencias y lecciones del hombre y su filosofía de vida. Personas como estas se pueden clasificar como fariseos y funcionarios religiosos. Si nunca despiertan y se arrepienten, seguramente se convertirán en los falsos cristos y los anticristos que engañan a las personas en los últimos días. Los falsos cristos y los anticristos de los que se habló surgirán de entre esta clase de personas. Si los que sirven a Dios siguen su propio carácter y actúan de acuerdo a su propia voluntad, corren el riesgo de ser expulsados en cualquier momento. Los que se ganan el corazón de los demás utilizando sus años de experiencia de servicio a Dios para sermonearlos, controlarlos y enaltecerse a sí mismos, y que no se arrepienten, no confiesan sus pecados, ni renuncian a los beneficios del estatus. Estas personas caerán delante de Dios. Son de la misma especie que Pablo. Utilizan y lucen su veteranía. Dios no traerá a este tipo de personas a la perfección. Este servicio interfiere con la obra de Dios. Las personas siempre se aferran a lo viejo. Se aferran a las nociones del pasado, a todo lo de tiempos pretéritos. Este es un gran obstáculo para su servicio. Si no puedes desecharlas, estas cosas acabarán con tu vida entera. Dios no te elogiará ni de lejos, aunque te rompas las piernas corriendo o la espalda trabajando, ni siquiera si te martirizan a su servicio, sino que te llamará hacedor del mal. Amén. 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 La palabra de Dios revelaba mi estado preciso. Era líder desde hacía mucho tiempo, por lo que me creía muy experimentada. Creía que captaba los principios que había aprendido de mis experiencias, que sabía ver las cosas y lidiar con los problemas. Me fui haciendo más arrogante, no llevaba a Dios en el corazón. Y cuando me sucedían cosas, pensaba que sabía de qué iba todo. Así que siempre tenía ideas propias. Creía tener la razón y que sabía la forma de hacer las cosas. No oraba para buscar los principios, solo practicaba como me parecía correcto. Cuando me informaron de los problemas de la hermana Lu, no oré nada a Dios. Ni busqué la forma de practicar la verdad o de actuar según los principios en esta cuestión. Mi primera reacción fue que era un problema con su humanidad y que juzgaba a los demás. Por lo que fui expresamente a averiguar si tenía una mala humanidad y si solía hablar de los problemas de los líderes y obreros cuando se relacionaba con otras personas. Cuando me enteré de que la hermana Lu también hablaba de los problemas de otro líder, la describí arbitrariamente como que juzgaba a la gente y destruía la labor de la iglesia. Según los principios, debería haberme dirigido a los implicados y haber investigado lo que decía de estos líderes, haberme enterado de si eran falsos líderes, para determinar la cuestión con exactitud. Debería haber confirmado lo afirmado por la hermana Lu. Correcto. Sin embargo, por mi arrogancia y mi imprudente conducta, no busqué los principios en esta cuestión, no temí a Dios de corazón. Y la califiqué arbitrariamente a ciegas, con lo que la relevaron, reprimieron y excluyeron. Casi destruyo a una buena persona. La Casa de Dios ha enfatizado que hemos de apoyar las denuncias de los escogidos de Dios. Proteger a quienes planteen sus opiniones a sus líderes y obreros. Investigar cuando los escogidos de Dios denuncien a los líderes y obreros. Y abordarlo todo con justicia. Sin importar esto y por mi naturaleza arrogante, etiqueté arbitrariamente a alguien, no actué según los principios. Reprimí a una buena persona. Protegí y toleré a falsos líderes y vulneré la organización del trabajo. Sí. Los falsos líderes no hacían un trabajo práctico y perjudicaban la labor de la iglesia.
Pero en vez de ocuparme de ellos, condené a la persona que informó del problema. ¿Eso no me convirtió en una protección para esos falsos líderes? Participaba de la maldad de esos falsos líderes. Me volví cómplice de Satanás. Al recordar estas cosas, comprendí que cumplía con el deber en función de mi carácter arrogante, lo que suponía oponerme a Dios. De continuar así, Dios me despreciaría y rechazaría. Es verdad. Si no corregimos nuestro carácter arrogante, es muy fácil oponerse a Dios. Sí. Esta cuestión me sirve de advertencia. En un futuro no debo fiarme tan fácilmente de mí misma. He de buscar más la verdad y hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Sí. Reflexionando recordé que mi líder dijo que generaba un ambiente de terror blanco como el Partido Comunista. Y cuanto más lo pensaba, más correcto me parecía. Tras acusar a la hermana Lu de juzgar a la gente, le dije que no hablara a la ligera de su insatisfacción con los líderes y obreros. Y le advertí que podría no conservar su deber si seguía así. ¿En qué se diferenciaba mi conducta de la del Gran Dragón Rojo? En China no hay libertad de expresión y no se le permite al pueblo hablar de los funcionarios. En cuanto alguien lo hace, es antipartido. Lo detienen y someten a toda clase de métodos y torturas para que se pliegue y no hable de nuevo. A quien se atreva a denunciar al partido, lo condenan a prisión por subversión del poder del Estado. En el país del Gran Dragón Rojo no se permite informar de ningún desastre ni de noticias desfavorables al Partido Comunista. Y quien lo haga comete filtración de secretos de Estado. Lo detienen y lo condenan. Sí. Si alguna vez los funcionarios cometen negligencia o abandono del deber, al pueblo no se le permite denunciarles. Si alguien publica comentarios en Internet, en los mejores casos, la policía le advierte y amenaza. En los peores se le condena. Todo se hace para silenciar al pueblo y que tema decir la verdad. Si estás enfadado, te lo tienes que tragar. El pueblo vive acobardado y asustado y pierde su libertad de expresión. Al pensar en lo que hice, fue justamente generar un ambiente de terror blanco como lo hace el Partido Comunista. Si alguien hablaba mal de los líderes, yo lo acusaba arbitrariamente de juzgarlos, para silenciarlo y generar un ambiente de miedo. Así que los escogidos de Dios vivían acobardados y asustados, y ya no se atrevían a denunciar a los falsos líderes, por temor a que los líderes les complicaran la vida. La hermana Lu había delatado y denunciado a unos falsos líderes, pero yo la reprimí y condené. Si algún día se daban problemas o anomalías en mi deber, pero en vez de denunciarme a mis superiores, los hermanos y hermanas lo hablaban y me denunciaban entre ellos, y yo me enteraba, ¿resolvería que me estarían juzgando y los castigaría? ¿O llegaría a eliminarlos y expulsarlos? Dada mi naturaleza, seguro que era capaz de ello. Si no me arrepentía y continuaba por la misma senda, me volvería un anticristo, ofendería el carácter de Dios y Él me eliminaría. Sí. Después de reflexionar sobre estas cosas, tenía miedo por lo que había hecho. Había ejercido de líder más de 2 años. Nunca quise reprimir ni castigar a los escogidos de Dios. Pero era capaz de condenar arbitrariamente a los demás. De hecho, ya había reprimido a alguien. Ya había hecho algo malvado. Con profundo remordimiento, me presenté ante Dios a orar, para decirle que quería arrepentirme. Y que en lo sucesivo quería temerlo a Él de corazón. Buscar más la verdad y actuar según los principios. Gracias Amén. a Dios. Saber obedecer y aprender lecciones de la poda y el trato parece un principio de práctica crucial. Sí. Con esta poda y este trato, también comprendí que tenía unas opiniones equivocadas. Pensaba que cuando se elige a alguien como líder, esta persona es mejor que los hermanos normales de la iglesia, que tiene derecho a hablar. Y que por trabajar para la iglesia, el pueblo escogido de Dios está obligado a apoyarlo. Aunque descubras un problema, no debes hablarlo a la ligera con otros hermanos y hermanas. Luego leí un pasaje de la palabra de Dios que me cambió de idea. Y me enseñó el papel y el propósito de los líderes y obreros en la iglesia. Gracias a Dios. Se lo leeré. Bien. Bien.
Cuando alguien es elegido líder por los hermanos y hermanas, o la casa de Dios lo promueve para que lleve a cabo determinado trabajo o deber, esto no significa que tenga un estatus o una identidad especiales. Que las verdades que comprenda sean más profundas y más numerosas que las de otras personas. Y ni mucho menos que esta persona sea capaz de someterse a Dios y no traicionarlo. Tampoco significa que conozca a Dios y que sea una persona temerosa de Él. De hecho, no ha logrado nada de esto. La promoción y el cultivo son solo promoción y cultivo. Simplemente significa que ha sido promovida y está a la espera de ser cultivada. El resultado final de este cultivo depende de la senda por la que vaya la persona y de lo que busque. Por lo tanto, cuando en la iglesia alguien es promovido y cultivado para que sea líder, solo se le promueve y cultiva en sentido estricto. No quiere decir que ya sea un líder capacitado o competente, que ya sea capaz de asumir la labor de un líder y hacer un trabajo real. Eso no es así. Cuando alguien es promovido a líder, posee la realidad de la verdad, entiende los principios de la verdad, puede llevar a un buen puerto la organización del trabajo de la casa de Dios, tiene sentido de la responsabilidad y compromiso, puede someterse a Dios. ¿Ante un problema es capaz de buscar la verdad? No se sabe. ¿Tiene la persona un corazón temeroso de Dios y cuánto le teme? ¿Actuará a voluntad? ¿Es capaz de buscar a Dios? Durante su trabajo como líder, ¿se presenta ante Dios de manera regular y frecuente para buscar su voluntad? ¿Sabe guiar a la gente para entrar en la realidad de la verdad? Todo esto y mucho más está a la espera de ser cultivado y descubierto. Todo ello se desconoce. Promover y cultivar a alguien no quiere decir que ya entienda la verdad, ni que ya sepa cumplir satisfactoriamente con el deber. Entonces, ¿qué objetivo y trascendencia tiene promover y cultivar a alguien? Que dicho individuo sea promovido para formarlo, para regarlo e instruirlo de manera especial, de modo que comprenda los principios de la verdad y los principios para hacer distintas cosas, así como los principios, medios y métodos de resolución de diversos problemas. También lo capacitará para manejar y abordar diversos ambientes y personas según la voluntad de Dios, de forma que preserve los intereses de su casa. ¿Indica esto que el talento promovido y cultivado por la casa de Dios tiene suficiente capacidad para asumir el trabajo y cumplir con su deber durante el período de promoción y cultivo o antes de ellos? Por supuesto que no. Es inevitable que durante el cultivo a estas personas se les trate, pode, juzgue y castigue, sean desenmascaradas y hasta relevadas. Esto es normal. Las están formando y cultivando. Amén. Amén. La palabra de Dios lo explica muy claro. Sí. En la palabra de Dios entendí que cuando su casa promueve y forma un líder, lo hace porque esta persona tiene cierta aptitud, puede aceptar la verdad, es responsable en el deber o tiene habilidades de trabajo. Esto le da la oportunidad de formarse. Pero no implica que se haya librado de la corrupción ni que haya comprendido la verdad. No significa que sea un líder cualificado, ni que esta persona sea un individuo extraordinario, con una identidad o un estatus especiales en la casa de Dios. El deber del líder es una comisión y una responsabilidad. No tiene nada de estatus. Ser líder no implica que de inmediato tengas estatus o la última palabra en la casa de Dios, ni que te vayan a respetar o que tus hermanos y hermanas vayan a admirarte, ni que esté prohibido discutir tus errores, todas ideas equivocadas. Sí. Para ser líderes hemos de aceptar la supervisión y las sugerencias de los hermanos y hermanas, pues esta es la única manera que nos permite entender los problemas del trabajo y cambiar las cosas a tiempo.
Además, si los hermanos y hermanas descubren que los líderes no hacen un trabajo práctico, deben practicar la verdad, denunciando a esa gente y proteger el trabajo de la iglesia. Esta es la actitud correcta hacia los líderes. Cierto. Solo este trato a los líderes te muestra principios. Sí. La palabra de Dios cambió mis ideas y nociones equivocadas y consideré de forma correcta el deber del líder y la supervisión del pueblo escogido de Dios. Gracias a Dios. También deseaba cambiar las cosas, por lo que a partir de entonces en el deber, sin importar quién denunciara los problemas, deseaba ocuparme de ello escrupulosamente. Al mismo tiempo aprendí a aceptar más supervisión de mis hermanos y hermanas. Más adelante, en una reunión, nuestro líder nos dijo: algunas personas ven que otras denuncian o delatan a líderes y atacan a los denunciantes. Aunque esa gente sea normalmente muy seria en el deber, no es nada obediente a Dios. Fue especialmente desgarrador escuchar eso de mi líder. Percibí inmediatamente que pese a mis años de fe en Dios no había cambiado nada. Ni siquiera actualmente era una persona obediente a Dios, y sin duda yo lo decepcionaba. Al escuchar a mi líder hablar, supe que lo decía para apodarme y tratarme, y no pude evitar romper en llanto. Llorando, oré a Dios. Dios mío, sé que tienes buenos propósitos al tratar conmigo y delatarme así. Si no, todavía creería que mi carácter ha cambiado algo y que te soy un tanto obediente. Ahora me doy cuenta de que estoy lejos de alcanzar la obediencia sincera a ti, pero estoy dispuesta a intentarlo y a ser una persona que te obedezca. Amén. Luego leí un pasaje de las palabras de Dios muy útil para mí y con el que comprendí su voluntad. Era el siguiente pasaje de la palabra manifestada en carne. Vamos a leerlo juntos. Bien. Las personas no pueden cambiar Su propio carácter. Deben someterse al juicio, castigo, sufrimiento y refinamiento de las palabras de Dios, o ser tratadas, disciplinadas y podadas por ellas. Solo entonces pueden volverse obedientes y leales y dejar de ser indiferentes hacia Dios. Es bajo el refinamiento de las palabras de Dios que el carácter de las personas cambia. A través de la revelación, el juicio, la disciplina y el trato de sus palabras, ya no actúan precipitadamente, sino que se vuelven calmadas y compuestas. El punto más importante es que puedan someterse a las palabras actuales de Dios, obedecer su obra. E incluso si esto no coincide con las nociones humanas, pueden hacer a un lado estas nociones y someterse. Amén. Con la palabra de Dios entendí que la gente obediente a Él solo puede serlo tras experimentar su juicio, su poda, su trato, sus pruebas y refinación, tras lograr una transformación de carácter y actuar según los principios. Esas personas, mientras creen en Dios y cumplen con el deber, saben buscar la verdad y actuar según los principios, ante ciertas cosas fundamentales o cruciales, o ante decisiones que atañen a su senda en la vida. Saben elegir lo correcto según la palabra de Dios y la verdad. Si solamente obedeces a Dios en cuestiones triviales o conductas externas, pero actúas de acuerdo con tu voluntad o personalidad natural en materia de principios o en asuntos clave, sigues siendo una persona rebelde hacia Dios. Sí. Sí. Antes siempre creía que podría abandonar mi familia y mi profesión para esforzarme por Dios. Que sin importar qué deber dispusiera la casa de Dios para mí, sabría aceptar y obedecer. Que ante las dificultades podría leer la palabra de Dios y orarle, y tratar de cumplir mejor. Y creía que esta actitud hacia mi deber significaba que era un tanto obediente a Dios. Pero en relación a lo de la hermana Lu, vi que aún abordaba las cosas a ciegas y que la condenaba y reprimía, lo que demostraba que mis actitudes satánicas todavía regían mi corazón. Aunque normalmente era seria y diligente en el deber, en cuanto al tema de los principios y los asuntos clave, aún podía rebelarme contra Dios y serle hostil. Descubrí que no comprendía nada de la verdad, que no había cambiado mis actitudes y que todavía no era una persona obediente a Dios. Sin la poda y el trato de mi líder y el juicio y la revelación de la palabra de Dios, no sería capaz de conocerme en absoluto. Gracias a Demos Dios. gracias a Dios.
Ahora, en cuestiones clave que atañen a los principios de la verdad, sé buscarla conscientemente y hacer las cosas según los principios. Y ya no actúo a ciegas por mi arrogancia. Gracias a Dios. También suelo orar a Dios. Continúo teniendo muchas actitudes corruptas y opiniones equivocadas. Así que necesito experimentar constantemente el juicio, el castigo, la poda, el trato y la disciplina de Dios. Oro para que el juicio de Dios nunca me abandone, para que pueda comprender más a fondo mi rebeldía y mi corrupción, y poco a poco alcanzar la obediencia sincera a Dios. Gracias Amén. a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios.